Bueno, una nueva columna ambiental, un nuevo bloque. Lu, ¿qué nos trajiste para hoy? Hace 15 días habíamos charlado con respecto al tema humedales. Sí. Hoy, ¿con qué nos metemos? Hoy vamos a tratar un poquito el tema de los residuos, ¿sí? Que es algo que también es como que nos atraviesa. En realidad todos los temas ambientales nos atraviesan por igual, pero este es algo como bastante cercano, ¿no?, a la cotidianidad de lo que tenemos. Uh-huh. Con respecto a qué es lo que hacemos con esos residuos, un poco también qué leyes hay con respecto a este tema. Personalmente no estaba muy al tanto de las leyes y la verdad que cuando me puse a buscar encontré que hay como muchísimas y también que se superponen un poco entre sí, ¿no? Pero bueno, sobre todo tratar un poco este tema de cómo podemos también nosotros reutilizar. Tenemos algunos municipios, bueno, en el caso de Tigre, que está el programa Recicla Tigre, con lo que es la recolección diferenciada de residuos, que después van a una cooperativa que se llama Construyendo Conciencia, donde se tratan y se vuelven, digamos, a insertar en el mercado. En algunos casos van, por ejemplo, a lo que son los bancos de las plazas, mobiliario escolar, y también, bueno, estuve mirando un poco la página de la cooperativa, que se las recomiendo porque hacen muebles muy lindos con un material que se llama madera plástica, sí, que se obtiene a partir de lo que es el tratamiento, en este caso del plástico, pero también hacen otras cosas con aerosoles y otros residuos, que la verdad que es muy interesante. Hablábamos un poco el otro día con el tema del ambiente, que siempre por lo general son noticias como bastante tristes, ¿no? No deja de ser un tema triste porque la verdad es que también, como en todo, hay mucho por hacer y también tenemos cifras preocupantes, pero dentro de todo tenemos algunas medidas que se están tomando y que también nosotros podemos, desde nuestra cotidianidad, desde separar los residuos, desde informarnos y poder reutilizarlos también por ahí nosotros mismos, podemos colaborar un poco desde ahí, ¿no? Cualquier persona puede colaborar con el medio ambiente en el tema de reciclado. Cualquier persona desde su casa se puede hacer, por ejemplo. Se puede hacer de cada uno de su casa o cada uno de nosotros lo podemos hacer, ¿o no? Sí, lo que tenemos puntualmente, voy a hablar del municipio de Tigre, que es digamos de donde más me estoy interiorizando en este momento. Tenemos, como decía, este programa y lo que consiste es en ecopuntos, ¿sí? Que son distintos, si alguna vez los habrán visto, estos tachos que hay donde ya aparece, digamos, para diferenciada la basura para separar, en lo que son, por ejemplo, papeles y cartones, vidrios, plásticos y latas. Nosotros podemos, digamos, directamente acercarlo ahí, ¿sí? Y esto lo que va es a esta cooperativa para ser reutilizado, ¿sí? Con este sistema de recolección, o también tenemos por localidad, que después si quieren el resumen que dejamos, digamos, en la página de estos temas, podemos dejar ahí la información de los puntos. Buenísimo, los horarios, días y horarios por localidad, ¿sí? Que también en ese horario y en esos días pasa el camión, digamos, por el domicilio de cada uno a recolectar la basura, que tiene que estar con una etiqueta, así como para que se entienda que son residuos para reciclar, ¿sí? Ahora que digo la palabra residuo, también investigando un poquito en este tema, me enteré de que los residuos, por ejemplo, se le llama a lo que ya no tiene ningún tipo de reutilización. O sea que hay muchas cosas a las que le decimos residuos que no son residuos. Residuo es lo que ya no se puede reciclar de ninguna manera, eso sería el residuo. Que ya no tiene ningún tipo de tratamiento. Claro. Entonces nosotros le decimos residuos a un montón de cosas que sí las tienen. Y también ahí está la construcción cultural de eso, ¿no? Porque decirle residuo a algo es como que yo ya asocio que es algo que, listo, lo tiro, una botella, o sea, lo que sea, que ya no tiene ningún tipo de uso. Y la verdad es que sí. De hecho, la mayoría de los residuos tiene reutilización, digamos. Así que, bueno, eso es algo también que dentro de lo que estuve buscando es bastante interesante. Che, Lu, te quería preguntar el tema de por qué hay que dividir cada uno de esto, del material para reciclar. ¿Hay que dividirlo por una razón? ¿No se puede mezclar todo? ¿Por qué es eso que se divide? Porque, digamos, nosotros tenemos que dividirlo desde el origen para que eso ya sea recolectado de esa manera y reutilizado, porque a partir de cada material, ¿sí? Porque lo importante de cada residuo es el material del que está hecho, se van a reutilizar de distintas maneras y se van a tratar, ¿sí? De distintas maneras. Si nosotros no separamos la basura y metemos todo junto, eso no se va a separar. Sí, hay casos
casos en los que los conocidos cartoneros y trabajadores, digamos, de la economía popular, que también están como muy subestimados, ¿no? Y la verdad que son quienes, a partir de su trabajo, recolectan, separan y reutilizan también muchas veces estos residuos, ¿no? Sí, tal cual. La economía popular, digamos. Tal cual. En ese punto, importante remarcar eso de trabajadores y trabajadoras de la economía popular que hacen el laburo del reciclado urbano, ¿no? Constantemente, día a día, en la puerta recolectando en la puerta del supermercado, de librerías, de más cosas. Y también, sí, muchas veces no son considerados trabajadores y trabajadoras, ¿no? Es una pelea que hasta hoy en día se sigue llevando adelante, ese reconocimiento en muchos municipios. Sí, bueno, de hecho un poco la lucha de este tema se consolida un poco más en Capital, que fue donde más arrancó con más fuerza. Y algo curioso también que hay sobre este tema, también para hablar de una de las leyes, una de las primeras leyes, digamos, que se aprueban con el tema de los residuos fue en 1991, que es la Ley de Residuos Peligrosos, ¿sí? Dentro de lo que estuvimos hablando hasta ahora son los residuos domiciliarios, ¿sí? Lo que nosotros mismos consumimos y tiramos en nuestra casa, pero después hay un montón de tipos de residuos, hay como muchos, que además se entrecruzan entre sí por las características que tienen. Como las clínicas, ponele patológicos, claro, residuos patológicos. Claro, que entran dentro también de los peligrosos y a su vez están los industriales, o sea, hay como mucho entrecruce, digamos, de características. Después está el Riachuelo, que tiene un poquito de todos, y la Costa de Tigre, que va por ese camino. Sí, es terrible, claro, sí. Los datos que hay con respecto a los niveles de plástico en los océanos, por ejemplo, es terrible. Alarmante, sí. En eso me sumo a lo que estaban diciendo ustedes, que las cooperativas que están laburando con esta temática es la salvación. Al menos en nuestro momento, en nuestro tiempo, es los laburadores que más han hecho por estas cuestiones. Sí, acá si nos ponemos firmes, digamos, con estas políticas de la separación, o sea, primero la educación ambiental, ¿no? De cada uno y de cada una, impartida desde el Estado, que es fundamental, esas campañas de, bueno, separar los residuos, de poner estos ecopuntos, la verdad que funciona bastante bien en Tigre en este sentido. Tenemos, salvo en los troncos del talar, por ejemplo, que no hay ecopuntos, eso es algo que habría que mejorar, pero después en todas las localidades hay, o sea, más o menos cerca de tu casa tenés algún punto, y si no, es sacarla en el horario, digamos, que está estipulado la recolección diferenciada, ¿no? Hola, Lu, hola, Male. Hola, Male, ¿cómo estás? Bien, perdona que justo te interrumpí, pero justo que dijiste de lo de troncos, que hay menos ecopuntos, porque también hay una cosa, ¿no? Cultural, también que en el imaginario, ¿no? No sé de dónde vendrá este imaginario, pero es totalmente erróneo, de que el que puede cuidar el ambiente es la persona de cierto nivel social, ¿no? El que puede llegar a tener conciencia de esto. Y no los barrios, y en los barrios, en la profundidad de los barrios, donde en realidad siempre el problema de los residuos, de la basura, de la falta de educación ambiental, es como clave, ¿no? Sí, igual dentro de los troncos tenés también como mucho barrio popular. No sé la verdad cuál habrá sido el motivo del por qué no hay. También está el polo industrial, que es un tema ese, respecto al ambiente, al impacto ambiental. La verdad desconozco por qué esa localidad no se incluyó dentro. Hoy me volví a fijar porque ya lo había escuchado hace un tiempito, que no había, y hoy volví a chequear en la página y no, en ese lugar no hay. Pero volviendo un poco a esto de la ley y esto de los trabajadores de la economía popular, esta ley, por ejemplo, hace un año más o menos, cuando teníamos otro gobierno... eso fue tremendo, lo que estás por mencionar ahora. Por favor, gente, escuchen del otro lado, porque acá no se convence el que no se quiere convencer, Hubo dos cuestiones con esta ley, ¿no? Obviamente siempre apuntalando y más que apuntalando, defendiendo, ¿no?, los intereses, en este caso de las grandes empresas, en las que dentro de lo que fue y todavía es, porque entiendo que todavía se está discutiendo la reforma del Código Penal, se quiso derogar esta ley, con lo cual todas las causas ambientales, que se estima que hay más o menos 100 en todo el país, de distintos tipos, ¿no?, por distintas problemáticas, iban a quedar, digamos, dadas de baja, ¿sí? Porque la ley iba a ser retroactiva.
Y esa fue una, digamos, que fue hace un año más o menos. Sí. Y después, antes de irse, además Mauricio... La lluvia de importaciones. Claro, la lluvia de basura, esto del decreto, sí, que sacó el Ejecutivo Nacional, en el que se permitía el ingreso de basura, que es algo que está prohibido por esta ley, sin ningún tipo de certificado de garantía de que no fuera algo peligroso, digamos. O sea, eso se flexibilizó y se permitía el ingreso de la basura, digamos así, sin chequear, sin certificar. Se importaba basura. Tal cual. Encima ahí es donde los trabajadores de la economía popular más que trabajan con el tema de residuos más se plantaron. Fueron claro, los por eso que digamos, más se plantaron. Un poco hablando de este tema, se me vino esto de la ley, porque en ese momento también, digamos, eran los que iban a estar más afectados, porque lo que estábamos haciendo básicamente era pagar para ingresar basura, para tratarla por personas que no iban a ser precisamente ellos, como si no tuviéramos nosotros en nuestro país basura para tratar, ¿no? Una locura. Pero bueno, este decreto fue dado de baja, derogado en febrero de este año, así que quedó sin efecto, obviamente por la gestión actual, ¿no? Qué bueno. Qué buena noticia esa, el que se haya derogado ese decreto. Porque la verdad que era una locura estar importando y pagando para traer desechos, basura de otros países para acá. La verdad que no entra en ninguna cabeza y no entra y no entra en ninguna cabeza y en ningún lugar del mundo sucede eso. Solamente acá podía pasar eso, que vos estés importando basura de otro lugar. Era una locura, la verdad que era algo... de países que los que votaron a ese gobierno, que sancionó este decreto, o sea, estamos hablando de Macri, admiran, ¿viste? Porque en Suiza no pasa tal cosa, pues bueno, la basura de ellos íbamos a tener. Porque viene para acá, claro. Sí, cualquiera. Independientemente de que cuando vos te pones a evaluar el sistema que tienen de recolección y de tratamientos de residuos los países del primer mundo, la verdad está muy bien. También es esta parte siempre de, bueno, como se manejan en la economía, ¿no? Que sean potencia a costillas de las guerras que estallan en otros lugares, de hambriar a la gente que ellos le dicen tercermundistas y todo esto. Lu, pero bueno, por eso ¿qué otras leyes tenemos con respecto al tema de residuos, desechos? Hay varias, como dije, está esta que mencioné que es de 1991, después hubo una reforma en la Constitución que fue en el 94 en donde se incluye el artículo 41 y se propone la ley de presupuestos mínimos, que un poco lo hablamos el otro día con el tema de la ley de humedales, que es lo que establece, digamos, a nivel nacional se establece una base de cuidado, de protección que después las provincias tienen que acatar, digamos, adherir sí o sí, y que no puede ser una protección mínima a eso que se decreta, ¿no? A partir de eso salió después otra ley en 2004, que fue, digamos, posterior a esta reforma, y también tenemos una ley provincial, que es también de residuos urbanos, que, digamos, dentro de los puntos lo más interesante es que ahí se propone una articulación más con los municipios, y una de las cosas que me llamaba la atención es que una de las cosas que plantea esta ley es que deben estar erradicados los basurales, y hace unos meses Cabandier, el actual ministro de Ambiente, dio una cifra que es de 2.500 municipios que hay a nivel nacional. Tenemos más de 5.000 basurales a cielo abierto. O sea, ¿más de 5.000? Es como hablamos siempre, ¿no? Tenemos las leyes, pero también... ¿Más de 5.000? ¿Qué cifra? Mamita, sí, 5.000. Terrible. Más de 5.000. Acá el caso más... más cercano de basurales, tenemos el SEAMSE en San Martín, que está, José León Suárez, quiero decir, cerca de ¿cómo se llama? Camino de Buen Aire, y cerquita de lo que son las vías, ¿no? De las estaciones de Vice Almirante Montes y Don Torcuato, donde vecinos del barrio Aviación de Don Torcuato, años reclamando para que se pongan de acuerdo con el tema del basural, porque bueno, para ellos en verano es imposible respirar por todo lo que llega del basural, que el basural, la montaña de basura se ve, digamos, claramente, de ahí a un par de metros. Y bueno, ni hablar en verano, ¿no? Entonces eso también nunca se resolvió al final. Siempre hay como una discusión, pero no
no se resolvió y bueno, es claro que falta todavía decisiones políticas claras con el tema basurales. Es una encrucijada también la cantidad de residuos que manejamos a diario. Ese es el tema también. Porque eso también vino con la evolución de la industria, el tema de los packaging, de las cosas descartables. Bueno, ahora por ejemplo esto de que los sorbetes estén prohibidos. Ya no te dan más sorbetes por este tema del tema ecológico y del plástico. Sí, en algunos Pero lados. bueno, los tenés y bueno, claro, las grandes empresas empezaron como por ejemplo las cadenas de comidas rápidas. Pero, no sé, el vaso, por ejemplo, es del mismo material y así. No, pero igual yo retomo lo que decía Mal, no hay decisiones políticas hace tiempo, no es solo el gobierno anterior, no, ya hace tiempo que no hay decisiones políticas de cómo erradicar los basurales a cielo abierto. Pasan años, décadas, no años, décadas, y no hay solución todavía, no se ve una solución. Sí. Es entendible por eso, por un lado por la cantidad de toneladas de basura que se maneja a diario, pero después el tema de que, bueno, de que acá sea siempre un viva la joda, es también la otra parte y el otro punto. Pero bueno, o sea, es verdad, el gobierno anterior fue un mamarracho en todos los aspectos, pero es algo que viene de arrastre. Claro, por eso es lo que hago hincapié, ¿no? Y después que también no hay un control, me parece, Lu, también en esto creo que vos lo venías diciendo, ¿no? Que está en la ley pero no se aplica, porque no hay un control acá. Cualquiera puede armar un basural a cielo abierto como donde quiera. Yo tengo un terreno baldío, armo un basural ahí. No pasa nada. Eso no hay control en ese sentido también, me parece. Me acuerdo casos puntuales en barrios de Tigre donde nosotros mismos denunciábamos eso, ¿no? Bueno, Ricardo Rojas, el barrio Juan Pablo II, creo, había. Parque Alegre también. Parque Alegre, todo lo que es Rincón cerca del río, esos terrenos también y nada, y se quema basura después y contamina a todos los vecinos que también están ahí. O sea, toda una cuestión lamentable. Sí, la verdad que sí, que se resuelve, o sea, de esta manera, ¿no? Como decíamos, con esto de la educación ambiental que también está contemplada dentro de esta ley provincial, ¿no? De financiar campañas en las cuales se concientiza y se ayuda a tomar conciencia de esto del cuidado del ambiente y del reciclaje, ¿no? Claro. O sea que son todas cosas, digamos, lo que podemos llegar a charlar ahora que ya están, pero no se respetan, ¿no? No se cumple, claro, no se hace cumplir. Existe la ley, pero existe la trampa también, como se dice, ¿no? Entonces, no se avanza en estas cuestiones por primero, una decisión política sólida, me parece a mí, en mi opinión, y después en esto, que se busca siempre la forma de esquivar la ley para poder como me acomodo y como saco un manguito con esto, con aquello, porque seguramente, y creo que es así, ¿no? El tema de los residuos hay mucho negociado detrás de eso también, deja mucho dinero también al que está atrás de eso. Sí, por supuesto. Por eso no son residuos precisamente, y estábamos hablando un poco de la definición, ¿no? Claro. Y también que hay todo un ahí como hasta desde la definición de la palabra y lo que nosotros lo consideramos residuo. También porque tenemos una cultura, obviamente, que no es solo local, sino a nivel mundial por el capitalismo mismo, que es muy cortoplacista, ¿no? Yo buscaba un poco esto del plástico, que es por ahí de lo que más hablamos, pero hay tantos tipos de residuos como actividades humanas y seres vivos, porque también hasta hay residuos animales, o sea, lo que es lo que hablamos el otro día del gas metano con respecto al ganado, o mismo a los desechos de la materia fecal, digamos, que también del ganado, que también contamina océanos a una manera que nosotros hablábamos un poco el otro día de que hay organizaciones ambientalistas que por ahí eso no lo denuncian por una cuestión, no sabemos si de interés con el agronegocio, si es por miedo, no sabemos, pero eso está. Pero sí tiran un poco más esta cifra con respecto al plástico, es algo que nosotros por ahí sí está más instalado, ¿no? Esto de los océanos y de cómo están. Y buscaba un poco el tema de cuánto tardan en descomponerse, ¿no? Algo que usamos, por ejemplo, no sé, un cubierto, un tenedor de plástico que usamos, no sé, en una fiesta o en un cumpleaños, 400 años tardan en hacer eso. O sea, ¿400 años? 3 horas. ¿400 años? 400 años. ¡Qué locura! Las botellas 500 años, el hilo de pesca 600 años, las bolsas 50 años. ¡Qué locura! Un vaso de plástico 70 años.
El hilo de pesca, además, algo que se vive perdiendo, algo que vivís perdiendo cuando vas a pescar. Qué Tal bárbaro. cual. Imagínate. Hay una construcción, o sea, estamos, ¿no?, como encasillados dentro de una cultura que ya nos hace así como de lo descartable y de lo cortoplacista, ¿no? De uso esto porque lo necesito ahora y después lo que pasa no Tal lo cual, sé. sí. Porque no todos vivimos también con un basural al lado y porque todavía no lo vemos, digamos, acá, en lo próximo, pero cuando lo empecemos a ver, se dice que hay ya más de 5 islas de plástico en los océanos. No, es que un poco creo que somos hijos del rigor también, ¿no? Hasta que no te lo vivís en carne propia, como lo sucede con la pandemia, ¿no? Hasta que no lo vivís en carne propia, alguien cercano, o que te empiece a afectar el tema de la contaminación y esta cuestión, no se toma conciencia, ¿no? También, ¿no? Me parece que tiene mucho que ver en eso, en la idiosincrasia del ser humano y del argentino-argentina, y también aún más todavía, me parece. No, y aparte... Pero nosotros... Sí, perdón, Male, perdón. Yo quería agregar, hablando de la basura y todo eso, la basura tecnológica que hay. O sea, estamos en una era digital y ahora cada vez estamos más digitalizados por esta cuestión. Y la basura de todo lo que son las cuestiones de la electrónica. Baterías, pilas. Claro, todo eso, pilas, o sea, batería, celular, herramientas, ¿no? Que la gente, bueno, en estos años se acostumbró a, como dicen ustedes, lo tenés un ratito y después ya lo tirás y te compras otro, el modelo nuevo. Bueno, con los celulares, eso, es verdad. Cada 2 años seguro que uno cambia, el que puede se cambia el celular. Cada 2 años, me parece. ¿Tenemos datos, Lu, de cuánto tarda un celular en descomponerse, por así decirlo? ¿Hay datos de eso? Solamente de lo que encontré es de los plásticos. Lo que sí sé es que hay también puntos, de hecho en Tigre también hubo en un momento puntos de reciclaje, sí, para llevar todo lo que es electrónico. Después el tratamiento... Eso estaba por agregar yo. Me parece que con lo electrónico como que se empezó desde antes, a comparación del resto de desechos, a hacerle tratamientos. Pero también por ahí porque tiene otra función. O ese reciclaje le puede significar más respecto al otro. Bueno, nosotros estamos en plena campaña de que la gente no tire cosas en la calle, por favor. Si no tiran las cosas en su casa, no las tiren en la calle, imagínense. Sí, que en realidad, obviamente, yo soy partidaria de que no hay que tirar las cosas en la calle ni nada, pero también está la otra cuestión, lo tiro en el tacho y después eso va todo en una bolsa al seance. Claro. No sé, poco se separa. Es verdad, claro, es verdad, claro. Esa es otra cuestión también, porque Es si real. no es como buscar Se rompe la soluciones. cadena, digamos. ¿Eh? Se rompe la cadena de... Claro, sí. Es que esto tiene que ser, o sea, súper estricto de la separación. Aparte son fuentes de trabajo también, o sea, y dentro de todo este mundo, de cómo lo vivimos nosotros, que vemos todo por cuestión de valor, bueno, como decías vos, Ana, recién esto de lo electrónico, bueno, porque quizás en ese momento se le vio, ¿no?, la beta y bueno, me sirve para esto, bueno, y el plástico y todos los materiales que utilizamos también lo tienen, pero el tema es que lo desconocemos, ¿no? Después están quienes a nivel más individual y que también está buenísimo y es súper valorable y es otra manera, con su creatividad transforman cosas que en vez de tirarlas, ¿no?, las readaptan, las reciclan y eso también está buenísimo, pero no podemos depender solamente de eso, sino que tiene que haber políticas de Estado y estrictas, y además están, no es que hay que generarlas, sino que ya están. Por eso cuando vi tanta cantidad de leyes con respecto a este tema, porque después hay otra ley de residuos especiales, otra ley, o sea, hay como muchas cosas que si bien se entrecruzan y como decía, hay tanta cantidad de residuos como actividades hay como muchas cosas en realidad, en lo concreto, por ahí lo más novedoso que estoy viendo también acá en Escobar, que se está haciendo, es esto de los ecopuntos, de reciclaje y demás, de los ecoladrillos, esto de las botellas que se le ponen, digamos, adentro, los plásticos de los paquetes. Eso para mí es genial. Eso está bárbaro. Porque uno no sabe cómo reutilizarlo, y con eso también se hace un tratamiento y se hacen ladrillos de plástico, se hace esta madera plástica, pero bueno, es como todo muy novedoso, ¿no? Como dentro del boom que hay un poco también, de esta conciencia que se empieza como a despertar, ¿no? Las pibas y los pibes de las próximas generaciones van a tener otra conciencia, ¿no?, con respecto a esto, ¿no?
ya la tienen, yo creo que ya la tienen, tenemos creo que algunos referentes en estos temas, y yo creo que basta hablar con los niños y uno entiende todo, o sea, son los que más clara la tienen porque son justamente quienes vienen menos contaminados, ya que hablamos de la contaminación, menos contaminados de este mundo, de esta forma de vivir que tenemos, ¿no? Desde cómo se tratan a las plantas, a los animales, hasta este tipo de cosas, ¿no? Y que también obviamente depende de nosotros poder fomentar eso e inculcarlo y acompañarlo también, ¿no? Sí, y poder escuchar. ese me parece que es un laburo también de las instituciones. Nosotros, por ejemplo, cuando íbamos al jardín, a la primaria, no teníamos charlas de reciclado como por ahí se tienen ahora, porque tampoco estaba esta normativa, no sé, que fue la modificación, la reforma en el 94, y no era un derecho constitucional siquiera, por ejemplo. Bueno, cuando nosotros éramos chicos tampoco había derechos del niño, ¿eh? No, así que, claro, eso también tiene que ver con, bueno, que las generaciones de ahora nos superan ampliamente, y también, bueno, en esta hay que darle un changüí a las instituciones, a las maestras que laburan con estas cuestiones. Sí. Así es. ¿Qué más tenemos, Lu? ¿Algo más? No, después lo que tenía son cifras que tienen que ver con esto de los océanos también. Por ejemplo, bueno, esto no es tan puntual del océano, pero para tener una idea, ¿no? Porque a veces uno con las cifras es como que las escucha y dice, uy, bueno. Por ejemplo, se tiran 200 kilos de plástico por segundo a nivel mundial, ¿no? Estas son cifras que dan distintas, lo vi en más de una página de organizaciones ambientalistas. 200 kilos por 200 segundo. kilos por segundo. Qué bárbaro. Sí. Bueno, esto de las islas de basura, de plástico puntualmente, en los océanos, que hay 5. Y después, otra cosa que el otro día hablábamos un poco de este documental que comenté que había visto de Cowspiracy, donde también se da esta data, ¿no? De la contaminación a partir de la ganadería. Se arrojan 52.000 kilos de materia fecal por segundo en los océanos. Una locura, O sea, una locura. Y acá con estas cifras no tenemos cifras de lo que es el impacto, porque ni siquiera se debe poder calcular correctamente cuál es el impacto de los 200 kilos de plástico por segundo. No se puede calcular, no se puede calcular. No, tal cual, es incalculable. Dentro de lo que son los residuos, ¿no? Porque es algo que por ahí uno no lo considera, es como, bueno, está la vaca, pero después no, también cosas que no sabemos y desconocemos por algo, ¿no? No es casual que no lo conozcamos. Un segundo de vida menos para cada uno de nosotros. Eso es un segundo de vida menos para cada uno de nosotros. Después, tenés que hacer esa analogía. Una tonelada de plástico por cada 3 toneladas de peces. En 2025, no falta nada, faltan 5 años. No falta nada, o sea, ya estamos. Dentro de vamos a tener más plástico que peces, no sé, hay cosas que uno dice, bueno, está compleja la situación. Pero bueno, si tenemos que cerrar con algo más esperanzador, que también está bueno, porque si nos desmoralizamos, bueno, no hacemos más nada, nos quedamos, bueno, terminamos de despilfarrar todo lo que tenemos, de contaminar todo. No hay que bajar los brazos, hay que seguir para adelante. Eso está bueno. Es esto de bueno, si quieren que dejamos la data o que puedan entrar por ahí a la página de Reciclatigres y al Instagram o al Facebook, para los que estamos en esta localidad, en este municipio, pero bueno, también en cada municipio por lo general hay medidas de este estilo, y bueno, asesorarnos con eso, ¿no? Con los horarios, con el separar, tener ya en nuestra casa para separar los residuos, ¿sí? Tienen que estar limpios y secos, eso es muy importante, es por una cuestión de tratamiento también, porque si están mojados, aunque sea con agua, no digo gaseosa o demás, con eso ya no sirve, así que tienen que estar secos. Son cosas que por ahí uno al principio, yo me acuerdo cuando lo empezamos a hacer en nuestro trabajo, era como, uy, bueno, pero a los 2-3 días ya es automático. Acá en mi casa yo también separo papel y cartón para hacer papel artesanal, que además es súper fácil, yo pensé que era algo re complejo y es muy fácil. Y ya toda mi familia estamos acá y ya sabemos que agarramos papel y ya va ahí. Y es algo que uno lo adopta enseguida. Pero bueno, es como hacerse ese hábito, ¿no? Y empezar a desestructurar y a desestructurarnos un poco de todas esas costumbres, digamos, que no nos están aportando claramente en nada.
Así que bueno, eso está bueno también, poder tener en nuestra casa para separar y después, bueno, aprovechar estos sistemas que funcionan, ¿sí? Después exigir lo que no funciona, porque también vimos que hay un montón de cosas que no funcionan, pero lo que funciona, aprovecharlo y desde ahí aportar. Bueno, dentro de lo que es también la cooperativa Construyendo Conciencia, también recomiendo que entren a la página, que lo sigan, porque ahí también te das como un shock de esperanza, porque muestran, ¿sí?, todos los residuos que se llevan, en qué se transforman, te dan cifras de las toneladas, por ejemplo, que se van recaudando en el año y en qué se transforman, y eso está bueno, y hasta también uno puede comprarles a ellos y colaborar. Así que bueno, eso como más, como para irnos, digamos, con algo más positivo dentro de lo que es toda la temática. Genial, Lu, muy completa la columna, así que nos encontraremos la próxima semana, no, dentro de 15 días, ya tenemos el tema. ¿Querés adelantar más o menos el título que tenemos para dentro de 15 días? ¿Qué tenemos? Biodiversidad. Ahí está, biodiversidad. La famosa biodiversidad. Muy buena. La famosa palabra. Con una invitada especial que de paso le vuelvo a mandar un saludo a Yani, que siempre nos da una mano con estos temas, y a Enzo también le mando un abrazo, que nos está escuchando y que también me dio una mano con estos temas de residuos. Completísimo, Lu, un abrazo grande.